Y bueno, les mencionaba que otra propiedad de los límites, esta también viene dentro del formulario que les di, en la hoja número 2. ¿Qué nos dice la propiedad? Dice, si la función f de x es una función racional, o sea, una función racional, habíamos visto que es un cociente de polinomios, entonces si el límite de la función f de x, que es racional, donde x tiende a menos infinito e infinito, la propiedad nos dice que lo único que tenemos que hacer es tomar el valor anx a la n y el valor bmx a la m. O sea, tomar los términos con mayores potencia de x que están en el numerador y en el denominador, respectivamente. Y todos los demás términos los vamos a ignorar. Vamos a hacer de cuenta que no existieran. Aquí tenemos varios ejemplos. En cada uno de ellos, si se fijan, del 1 al 6, x tiende a infinito o a menos infinito. Y en cada uno de ellos tenemos una función racional, o sea, un cociente de dos polinomios. Entonces, aplicando esta propiedad que viene en el formulario, lo único que tenemos que hacer sería tomar los términos con la mayor potencia de x en el numerador y en el denominador. Término con la mayor potencia de x en el numerador, que sería 4x cuadrado. Término con la mayor potencia de x en el denominador, sería menos 2x cuadrado. Y los demás términos los vamos a ignorar. Nos queda este límite. Lo simplifico. Elimino x cuadrada del numerador con x cuadrada del denominador. Nos queda el límite cuando x tiende a infinito. Dividimos 4 entre menos 2, nos da menos 2. Y el límite de una constante, que es menos 2, pues es igual a la constante. Menos 2, que es una propiedad de los límites que ya habíamos visto en la clase pasada. El límite de una constante es igual a la constante. Nos daría menos 2. Ejemplo 2. Aquí nuevamente aplicamos esta propiedad. Sería el límite cuando x tiende a menos infinito. Término con la mayor potencia de x en el numerador. Sería 8x cuadrado. Término con la mayor potencia de x en el denominador. Sería 2x. Y los demás términos los vamos a ignorar. Nos queda este límite. Simplificamos. Dividimos 8 entre 2, nos daría 4. X cuadrada entre x, pues nos quedaría x. Sustituimos x por menos infinito. Sería 4 por x que vale menos infinito. Sería más por menos, menos. 4 por infinito, pues sería infinito. Entonces el resultado de este límite sería menos infinito. Ejemplo 3. Aplicamos nuevamente esta propiedad. Sería el límite cuando x tiende a menos infinito. Término con la mayor potencia de x en numerador. Sería x. Término con la mayor potencia de x en el denominador. Sería x cúbica. Y los demás términos los vamos a ignorar. Nos queda este límite. Simplificamos. Sería el límite cuando x tiende a menos infinito. Eliminamos una x del numerador con una x del denominador. Nos quedaría 1 entre x al cuadrado. Y entonces, aplicando la propiedad que vimos anteriormente, o sea, esta propiedad, pues entonces el límite de esta función sería 0. Ya que si x tendía a menos infinito y x estaba en el denominador con exponente positivo, pues el límite sería igual a 0, según habíamos visto anteriormente. Bien. Ejemplo número 4.
aplicando nuevamente esta propiedad, nos quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito, término con la mayor potencia de x en numerador, sería menos 6x cuadrado, término con la mayor potencia de x en denominador, sería menos 2x cuadrado. Y los demás términos los vamos a ignorar. Simplificamos. Será el límite cuando x tiende a menos infinito. Se elimina x cuadrada del numerador con x cuadrada del denominador. Dividimos menos 6 entre menos 2 igual a 3. Entonces el límite de una constante, que es 3, es igual a la constante, 3. Que es una propiedad de los límites que ya habíamos visto en la clase pasada. Ejemplo 5. Aplicamos nuevamente esta propiedad. Sería el límite cuando x tiende a menos infinito. Término con la mayor potencia de x en numerador, menos 10x cúbica. Término con la mayor potencia de x en denominador, sería 2x. Y los demás términos se van a ignorar. Simplificamos. Será el límite cuando x tiende a menos infinito. Dividimos menos 10 entre 2, menos 5. X cúbica entre x nos queda x cuadrada. Sustituimos x por menos infinito. Sería menos 5 por menos infinito al cuadrado. Menos por menos da más, infinito por infinito nos da infinito. Menos por más da menos. 5 por infinito, infinito. Entonces el resultado será igual a menos infinito. Ejemplo 6. Aplicamos otra vez esta propiedad. Sería el límite cuando x tiende a infinito. Término con la mayor potencia de x en numerador, sería 2x. Término con la mayor potencia de x en denominador, sería x cuarta. Y los demás términos se van a ignorar. Esto lo puedo simplificar. Sería el límite cuando x tiende a infinito. 2 entre 1 nos daría 2. Elimino una x en el numerador y elimino una x en el denominador. Nos quedaría 2 entre x cúbica. Y entonces aquí puedo aplicar esta propiedad que vimos anteriormente, donde el límite sería igual a 0. Porque si x tiende a infinito o menos infinito, x está en el denominador con exponente positivo, pues el límite será igual a 0. Y entonces les mencionaba que esta propiedad se aplica única y exclusivamente cuando tenemos funciones racionales, o sea, cocientes de polinomios, y x tiende a infinito o menos infinito. Ojo, porque si aquí no fuera infinito ni menos infinito, pues recordar que lo que tendría que hacer sería sustituir x, tabular o factorizar, como lo vimos anteriormente. Y ojo, aquí nos dice, esta propiedad también aplica cuando es una función polinomial. Si se fijan, a diferencia del ejemplo 1 al 6, donde son funciones racionales, esta es una función polinomial, o sea, un polinomio. Aquí aplica exactamente lo mismo. O sea, sería el límite cuando x tiende a menos infinito. Tomar el término de todo el polinomio que tenga la mayor potencia de x. El término con la mayor potencia de x en el polinomio sería 3x cuadrado. Y los demás términos los vamos a ignorar. O sea, lo mismo que veníamos haciendo acá arriba. Sustituimos x. Sería 3 por x que vale menos infinito al cuadrado. Entonces menos por menos da más. Infinito por infinito, infinito. Y 3 por infinito pues nos da infinito. Por lo tanto el límite de esta función sería infinito positivo. Entonces esta propiedad se aplica también cuando tenemos funciones polinomiales. O sea, muy similar a cuando tenemos una función racional.
Y pues básicamente esos son los tipos de límites que podrían preguntarse en el examen. Y con eso terminamos este tema. Cualquier duda o pregunta que tengan, pues hacerlo directamente en la plataforma. Entonces por mi parte sería todo el día de hoy.